Sigamos con las elasticidades. Veamos ahora el caso de lo que se llama la elasticidad cruzada de la demanda. Bien, cuando hablamos de elasticidad cruzada de la demanda, básicamente lo que queremos estudiar es cómo reacciona la cantidad demandada del bien que estamos considerando, de nuestro bien, del bien en cuestión, en este caso el bien A. Bien, ¿cómo reacciona la cantidad demandada del producto A, que puede ser un bien o un servicio, cuando cambian los precios de los bienes que están relacionados? Bien, entonces, varía el precio de otro bien, de algún otro bien, en algún otro mercado. La pregunta es cómo afecta eso la cantidad demandada del bien que yo estoy considerando, en este caso el bien A. Entonces, ante una variación porcentual en el precio de un bien B, de un producto B, otro producto, ¿qué pasa con la cantidad demandada del producto A? Eso es lo que recoge la elasticidad cruzada de la demanda. Bien, entonces, ¿qué valores puede tomar la elasticidad cruzada de la demanda? Puede ser, en este caso, positivo o negativo. Si fuera positivo, significa que la relación entre estas dos variables, la variación porcentual de la cantidad del bien A y la variación porcentual del precio del bien B, están relacionadas positivamente, es decir, que la relación entre ellas dos es positiva. Significa que se mueven de la misma manera. Cuando una aumenta, la otra aumenta. Cuando una disminuye, la otra disminuye. Y el numerito que va a tomar, elasticidad cruzada, va a decir la cuantía de esa respuesta. Bien, el signo va a decir si se mueven o no en la misma manera, y el número nos va a decir la cuantía en que responde la cantidad ante variaciones en precios de otro bien. Entonces, si esto es positivo, significa que se mueven de la misma manera. Entonces, supongamos, lo que me está diciendo es, mira, si aumenta el precio de algún otro bien, va a aumentar la cantidad demandada de este bien, que sería, por ejemplo, aumenta el precio de los pasajes aéreos, entonces va a aumentar la cantidad demandada de pasajes en colectivo. ¿Por qué? Porque los pasajes aéreos, los pasajes colectivos, en ciertas rutas y para una parte de la demanda, pero en definitiva para un determinado mercado, son bienes sustitutos. Por ejemplo, desde Mendoza a Buenos Aires podemos ir o en avión o en colectivo. Bien, serían en ese caso, para muchas personas, bienes sustitutos. Si aumenta el precio del pasaje aéreo, pues entonces va a aumentar la cantidad demandada de pasajes de colectivo. Aumenta el precio de otro bien, aumenta la cantidad demandada de pasajes de colectivo. Son bienes sustitutos. Entonces, podemos ahora redefinir qué son dos bienes sustitutos. Dos bienes, en este caso A y B, son sustitutos cuando sus elasticidades cruzadas son positivas. Y así definimos bienes sustitutos. ¿Qué pasa ahora si la elasticidad cruzada entre dos bienes es negativa? Bueno, significa que estas dos variables se mueven de manera inversa. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando una disminuye, la otra aumenta. Supongamos que el bien B siguen siendo pasajes aéreos. ¿Qué pasa cuando aumentan los pasajes aéreos? Bueno, supongamos ahora que el bien A son noches de hotel. Bien, cuando aumenta el precio de los pasajes aéreos, va a disminuir la cantidad demandada de noches de hotel. Aumenta el precio de otro bien, disminuye la cantidad demandada de mi bien, del que yo estoy estudiando. Aumenta el precio de los pasajes aéreos para ir a Buenos Aires, disminuye la cantidad demandada de noches de hotel en Buenos Aires. Son dos mercados distintos, el mercado de los pasajes aéreos, el mercado de las noches de hotel, de los hoteleros, pero que están relacionados. ¿Por qué? Bueno, porque los vamos a consumir de manera conjunta. Si consumo otro, voy a consumir
este bien. Son bienes complementarios, los consumo juntos. El pionono con el dulce de leche. Bien, aumenta el precio de uno, disminuye la cantidad del otro. Disminuye el precio del otro bien, aumenta la cantidad de este bien. Entonces, redefinimos bienes complementarios. Dos bienes son complementarios cuando sus elasticidades cruzadas son negativas. Y si la elasticidad cruzada es cero, significa que la cantidad de un determinado bien no reacciona ante variaciones en precio de otro bien. Podemos considerar que esos dos bienes en ese caso no estarían relacionados. Y viceversa, porque siempre en realidad lo importante es la relación que existe. Bien, en el caso de los bienes sustitutos, esto es positivo, aumenta y aumenta, pero también disminuye el precio del otro bien, disminuye la cantidad de A. Y en el caso de los bienes complementarios, la relación es negativa, aumenta el precio del otro bien, disminuye la cantidad de A, o disminuye el precio del otro bien, aumenta la cantidad demandada del bien A. Ahora veamos el caso de la elasticidad ingreso de la demanda. Bien, en la elasticidad de ingreso de la demanda, lo que vamos a estudiar es cómo reacciona la cantidad demandada del bien A, de un determinado bien, de cualquiera, en este caso del bien A, un ejemplo, cuando varía el ingreso de los consumidores, cuando varía la renta de los consumidores, cuando varía la capacidad adquisitiva de los consumidores. Bien, ¿cómo varía entonces la cantidad demandada de un bien cuando varían los ingresos de los consumidores? Y esta elasticidad también puede tomar valores positivos o negativos. En el caso de que sean valores positivos, la elasticidad de ingreso de la demanda es positiva, implica que si aumentan los ingresos, aumenta la cantidad demandada del bien A, y que si disminuyen los ingresos de las personas, disminuye la cantidad demandada del bien A. En este caso, al aumentar con la elasticidad de ingreso positiva, al aumentar el ingreso, aumenta la cantidad demandada de un bien. Yo tengo más dinero, entonces demando más de este determinado bien. Eso se denomina bien normal o superior. Hay una distinción entre normal y superior, pero que por ahora no la vamos a considerar y lo vamos a suponer en la misma categoría. Entonces, redefinimos un bien normal. ¿Qué es en economía un bien normal? Un bien cuya cantidad demandada aumenta al aumentar el ingreso de los consumidores y viceversa. En cambio, si la elasticidad de ingreso de la demanda es negativa, implica que un aumento en el ingreso va a provocar una disminución en la cantidad demandada. Aumenta porcentualmente el ingreso, disminuye la cantidad demandada. Aumenta mi sueldo un 30%, disminuyo la cantidad demandada de un determinado bien en puede ser más o menos el mismo porcentaje. Bien, el número me da la cuantía, el signo de la elasticidad me dice si son bienes normales o inferiores. Redefinimos bienes inferiores, entonces este caso es el caso de un bien inferior. Son aquellos bienes cuya elasticidad de ingreso de la demanda es negativa. Bien, la polenta suele ser un ejemplo aquí. La polenta en realidad muchas personas les gusta y es parte de su alimentación. Bien, pero es uno de los alimentos más económicos, entonces se supone que si uno tiene un consumo de polenta superior al que indicaría una dieta equilibrada, bien, ajustaría esa dieta al aumentar su ingreso, disminuyendo el bien que se está consumiendo en exceso por ser más económico, cambiándolo por otro. En ese caso son bienes inferiores. Los bienes normales o superiores son bienes que si más tengo, más gasto. Por ejemplo, salir a comer, ¿bien? Más dinero tengo si yo salía, no sé, 5 veces al mes a comer afuera, el resto de los días no es que no comía, sino que comía en mi casa, ahora quizás salga 10 veces, ¿bien? Bien normal, bien inferior. Y el último caso es, habiendo visto ya las elasticidades de demanda, es la elasticidad de oferta. La elasticidad de oferta básicamente nos va a decir en cómo va a variar la cantidad ofrecida de un
producto, un bien o un servicio, es decir, la cantidad producida, puesta a disposición, puesta a la venta por los productores, cuando cambie el precio de ese mismo bien. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, acá podemos tener diferentes valores dentro del mismo signo. ¿Por qué? Porque esta relación es positiva. Cuando aumente el precio de un determinado bien, los productores van a estar dispuestos a ofrecer mayor cantidad. Esa es la ley de la oferta. Lo que me dice la elasticidad es en cuánto va a responder de esa manera la oferta. Entonces, si la elasticidad de 0 indica el caso extremo de una oferta perfectamente inelástica. Una oferta perfectamente inelástica, vamos a graficar rápido acá tenemos precio, acá tenemos cantidad. Una oferta perfectamente inelástica toma esta forma. Bien, esta sería la función de oferta en el caso de elasticidad igual a 0, pendiente de la oferta, es infinita, perfectamente inelástica. Significa, mira, yo puedo producir esta cantidad y produzco esta cantidad y la vendo a cualquier precio, pero no puedo producir ninguna otra cantidad. Si en cambio la elasticidad está entre 0 y 1, se denomina una oferta inelástica. Significa que al aumentar el precio voy a aumentar la cantidad ofrecida, pero en un porcentaje menor. Por ejemplo, si aumentan los precios de mis productos un 10%, yo aumento mi cantidad ofrecida, pero menos de un 10%. Por ejemplo, un 5%. 5, un 4, un 9, un 8. Menos del 10. Oferta inelástica. Si la elasticidad es unitaria, implica que la respuesta en la cantidad ofrecida es exactamente igual al estímulo en la variación de los precios. Una oferta de elasticidad unitaria. Si aumentan los precios 10%, aumento mi oferta 10%. Si se reducen los precios 10%, reduzco mi oferta 10%. Si aumentan los precios 53,5%, aumento mi oferta un 53,5%. Después tenemos el caso de que la elasticidad tome valores entre 1 e infinito, es decir, mayores a 1. Y ese es el caso de la oferta elástica, donde la respuesta de la cantidad es mayor que el estímulo en el precio. Aumenta el precio en un 10% y aumento mi oferta, por ejemplo, en un 15%, ¿bien? O en un 20, o en un 30, o en un 200, o en un 300%. Por supuesto que siempre son variaciones más pequeñas, porque pierde sentido el análisis cuando hacemos números, variaciones tan grandes, tengan en cuenta eso. Y en el extremo, cuando la elasticidad es infinita, es el caso de la oferta perfectamente elástica, donde la respuesta es infinito. Este sería el caso de la oferta perfectamente elástica, donde podemos ofrecer cualquier cosa a un determinado precio. Bien, lo importante es entender el mecanismo de la elasticidad y básicamente entender si la oferta de un determinado bien es inelástica o si es elástica.